Un cambio radical de apariencia física y una ruta de evasión terrestre a través de la península ibérica. Esa fue la estrategia de contrainteligencia que Michael Riley empleó tras ejecutar a 2 líderes de la mafia escocesa en la costa andaluza. Lo que los investigadores no entendieron hasta semanas después era por qué Riley no había abandonado España por vía aérea. Tenía pasaporte, tenía fondos, tenía tiempo. Algo lo retuvo en territorio nacional. Y ese algo cambiaría por completo la naturaleza de la investigación. La noche del 31 de mayo del año 2025 ofrecía una falsa sensación de seguridad en el paseo marítimo de Fuengirola. Alrededor de las 23 horas, la terraza de un concurrido pub irlandés se convirtió en la zona cero de una guerra criminal importada. Entre turistas y residentes que celebraban el inicio del verano, el tirador localizó con gran precisión la mesa donde se encontraban sus 2 objetivos, acompañados por una mujer. Esa mujer nunca llegó a declarar. Las víctimas no eran ciudadanos ordinarios disfrutando del clima mediterráneo. Eran figuras de la más alta jerarquía del clan de los Lyons. El agresor se aproximó por la espalda y detonó su arma a escasos centímetros del cuello de Eddie, un veterano criminal de 46 años. El impacto seccionó estructuras vasculares críticas. Fallecimiento instantáneo. Lo que nadie en aquella terraza sabía era que Riley llevaba 72 horas en Fuengirola esperando ese momento, y que la orden no había llegado desde Escocia. Aquella ejecución fulminante cerraba un ciclo de violencia para el fallecido, quien ya había sobrevivido a un intento de asesinato 15 años atrás. Inmediatamente después del primer disparo, el sicario giró el cañón hacia el segundo líder mafioso, pero un fallo mecánico en la recámara bloqueó el arma. Ese encasquillamiento imprevisto generó una ventana táctica de escasos segundos, que alteró por completo la dinámica del asalto armado. El segundo objetivo era Ross, un individuo de 43 años perfectamente familiarizado con el sonido de las detonaciones a corta distancia. En enero del año 2017, este mismo hombre había sobrevivido a un tiroteo en la puerta de un colegio en Glasgow, gracias al uso de un chaleco antibalas. Aquel impacto en el hombro lo forzó a exiliarse en la Costa del Sol, un refugio que ahora se desmoronaba frente al cañón atascado de su verdugo. Consciente de la inminencia de la muerte, el superviviente abandonó la terraza y emprendió una carrera desesperada hacia el interior del establecimiento. Buscaba alcanzar la salida de emergencia situada en las inmediaciones de los baños, mientras los camareros y clientes se arrojaban al suelo para buscar cobertura. La escena descrita en los atestados policiales relata un caos absoluto en la sala principal del restaurante ante la irrupción del tirador. Lejos de abortar la operación ante el fallo de su equipo, el asesino demostró un nivel de adiestramiento paramilitar escalofriante. Mientras caminaba hacia el interior del local, logró desencasquillar la pistola expulsando el cartucho defectuoso y montando nuevamente el percutor. No hubo gritos ni dudas en su avance, solo la determinación forense de un operador interno encargado de saldar una deuda de sangre entre estructuras rivales. La persecución concluyó abruptamente antes de que el fugitivo pudiera cruzar la puerta de salvación. El sicario alcanzó a su objetivo cerca de los aseos y apretó el gatillo en múltiples ocasiones, asegurando la neutralización total de la segunda amenaza. 2 de los líderes más influyentes de la organización escocesa habían sido eliminados en su propio territorio de seguridad en un lapso inferior a 60 segundos. El protocolo de extracción del tirador fue tan metódico como la propia ejecución, abandonando la escena del crimen sin apresurar el paso para no atraer la atención. Horas después del doble homicidio, el autor material eliminó su barba para alterar su fisonomía y abandonó la provincia de Málaga utilizando la red de carreteras. Cruzar la frontera hacia Portugal le permitió sortear los controles aeroportuarios inmediatos que las autoridades españolas habían activado en la región. Desde territorio luso, el fugitivo logró abordar un vuelo comercial con destino al Reino Unido, creyendo haber burlado el cerco de la justicia internacional. Sin embargo, la cooperación ininterrumpida entre los servicios de inteligencia españoles y británicos logró reconstruir su itinerario de fuga. Una orden de arresto internacional emitida por los juzgados de instrucción de nuestro país ya circulaba por todas las bases de datos policiales del continente. 13 días después del derramamiento de sangre en Andalucía, la policía del condado de Merseyside ejecutó la captura en la ciudad de Liverpool. El operador del clan de los Daniels fue trasladado de inmediato a los juzgados de Westminster para iniciar el procedimiento formal de extradición.
La maquinaria judicial comenzaba su trabajo, pero el impacto del golpe ya había reconfigurado irreversiblemente el mapa del crimen organizado europeo. Este doble asesinato en suelo malagueño no representaba un incidente aislado, sino la culminación táctica de una escalada bélica sin precedentes. Los registros de inteligencia documentaban más de 30 detenciones, ataques incendiarios y tiroteos vinculados a esta guerra desde el mes de marzo. La península ibérica se había convertido, una vez más, en el tablero de ajedrez donde las mafias transnacionales resolvían sus disputas por la vía de la ejecución directa. Para comprender la magnitud de esta doble ejecución, los investigadores tuvieron que trasladar el foco desde el sur de España hasta los suburbios de Glasgow. El derramamiento de sangre en tierras andaluza fue la respuesta letal a una escalada de violencia que había fracturado por completo el inframundo criminal escocés. Desde el mes de marzo del año 2025, el choque frontal entre el clan de los Lyons y la estructura de los Daniels sumaba más de 30 arrestos, tiroteos urbanos y ataques paramilitares con artefactos explosivos. El historial penal de Ross, la víctima abatida frente a la puerta de emergencia del local, constituía el núcleo central de esta cadena de venganzas ininterrumpidas. Los atestados policiales británicos lo señalaron formalmente en el año 2012 como el autor material del asesinato de un alto mando del bando rival. Aunque el sistema judicial no logró sostener una condena firme en su contra, la ley del talión impuesta por las organizaciones mafiosas dictó de inmediato su propia sentencia de muerte. Aquel primer intento de cobrarse la deuda de sangre se materializó en enero del año 2017, bajo una audacia criminal extrema. Un tirador enemigo lo emboscó a plena luz del día mientras dejaba a su hija en las inmediaciones de un centro escolar en Escocia. La precaución paranoica de llevar un chaleco antibalas bajo su vestimenta habitual le salvó la vida, convirtiendo lo que debía ser un impacto letal en una simple herida en el hombro derecho. Esa advertencia balística definitiva lo empujó a abandonar el Reino Unido y buscar refugio permanente en el anonimato de la Costa del Sol. Su compañero y primera víctima mortal en la terraza de Fuengirola, Eddie, compartía un perfil de supervivencia asombrosamente similar dentro del organigrama delictivo. Considerado como uno de los líderes indiscutibles de los Lyons, este capo de 46 años también había logrado escapar con vida de un intento de asesinato orquestado en el año 2010. La designación táctica del tirador para este asalto en territorio español dejó claro que el clan de los Daniels no estaba dispuesto a subcontratar el trabajo sucio. Michael Riley no era un mercenario independiente buscando un pago rápido, sino un operador interno originario de Merseyside con una lealtad probada a la organización. Su despliegue internacional representaba una misión de castigo directo, un ataque quirúrgico diseñado para aniquilar a la cúpula rival en su propia zona de confort. Las 23 horas del 31 de mayo de 2025. La terraza del Monaghan's Irish Bar en el paseo marítimo de Fuengirola llena de turistas. Riley localiza la mesa. Eddie y Ross sentados junto a la mujer de uno de ellos. Se aproxima por la espalda. Distancia de disparo. Escasos centímetros del cuello de Eddie. Un solo disparo. Fallecimiento instantáneo antes de que el cuerpo se desplome sobre la mesa. Entonces, el arma se encasquilló. Ross Monaghan tuvo 3 segundos. Los aprovechó. Se levantó de la silla y corrió hacia el interior del local buscando la salida de emergencia. Los camareros se lanzaron detrás de la barra. Los clientes no entendían lo que estaba ocurriendo. Riley desencasquilló el arma en movimiento y entró al interior del pub sin detenerse. Lo que había comenzado como un asalto quirúrgico en una terraza se había convertido en una cacería dentro de un restaurante. Ross llegó hasta la zona de los baños, a escasos metros de la puerta de emergencia. No fue suficiente. Riley lo alcanzó y detonó el arma por segunda vez. El historial de supervivencia de Ross Monaghan, un hombre que había escapado de un tirador en Glasgow con su hija de la mano, terminó a pocos pasos de una salida que nunca pudo cruzar. El arresto del sicario a mediados de junio cerró la fase operativa de la persecución, pero encendió de inmediato las alarmas de los analistas de inteligencia europeos. Mientras el autor material enfrentaba su proceso de extradición ante la Corte de Magistrados de Westminster, el sistema penitenciario y policial se preparaba para la inminente onda expansiva. Abatir a los máximos responsables de los Lyons en Málaga había enviado un mensaje irreversible. El litoral español había dejado de ser un santuario intocable para convertirse en un matadero a cielo abierto. La noche del 31 de mayo marcaba el inicio de la temporada alta en el bullicioso paseo marítimo de Fuengirola.
Alrededor de las 23 horas, el Monaghan's Irish Bar se encontraba repleto de turistas y expatriados que disfrutaban de la brisa mediterránea en la terraza. En una de las mesas principales, Eddie y Ross compartían la velada junto a la mujer de uno de ellos, confiando en que el sur de España seguía siendo un santuario inexpugnable para la cúpula del clan de los Lyons. El primer impacto acústico no fue percibido inmediatamente como una detonación por los clientes de las mesas contiguas. Michael Riley se había aproximado por la espalda con un sigilo forense, acortando la distancia hasta situar el cañón a milímetros de su objetivo. Apretó el gatillo y el proyectil perforó el cuello del líder de 46 años, cercenando arterias vitales y provocando su muerte instantánea antes de que pudiera registrar la presencia de su verdugo. Ese milisegundo de silencio mecánico que siguió a la primera ejecución alteró por completo la dinámica del asalto paramilitar. El sicario giró rápidamente su arma hacia el segundo líder mafioso para rematar el trabajo, pero el mecanismo de expulsión de la recámara colapsó. La pistola se había encasquillado en el peor momento táctico posible, otorgando a la víctima secundaria un margen de reacción inesperado frente al cañón bloqueado de su agresor. El instinto de supervivencia de Ross se activó con la memoria muscular de quien ya había esquivado la muerte en Escocia. Consciente de que su chaleco antibalas del pasado no estaba allí para protegerlo, el capo de 43 años abandonó la mesa y se lanzó hacia el interior del establecimiento. Su única opción vital era cruzar la sala principal y alcanzar la puerta de emergencia ubicada en el pasillo de los aseos antes de que el tirador resolviera el fallo técnico. La frialdad operativa del miembro de los Daniels quedó en absoluta evidencia durante su persecución a través del salón comedor. Mientras los camareros se arrojaban al suelo y buscaban refugio desesperado detrás de la barra de bebidas, el asesino no mostró ningún signo de pánico ni intención de abortar la misión. Caminando con paso firme, logró expulsar el cartucho defectuoso, montó de nuevo el percutor y restableció la capacidad letal de su arma en cuestión de segundos. Esa destreza en el manejo del armamento selló definitivamente el destino del fugitivo en los metros finales del local. Antes de que Ross pudiera empujar la barra antipánico de la salida de emergencia, el sicario lo interceptó en el pasillo y abrió fuego a quemarropa. La ejecución se completó en las entrañas del pub irlandés, dejando dos cadáveres de la más alta jerarquía escocesa en suelo andaluz y un escenario de terror absoluto entre los testigos civiles. Asegurada la neutralización de los dos objetivos de máxima jerarquía, el ejecutor inició un protocolo de extracción diseñado para burlar el cerco policial inmediato de la Costa del Sol. Michael Riley abandonó el establecimiento de Fuengirola sin realizar movimientos erráticos que pudieran delatar su condición de tirador activo ante las patrullas de seguridad ciudadana. Aprovechó la confusión generalizada y el pánico de los testigos en el paseo marítimo para fundirse en el flujo de transeúntes y alcanzar un vehículo de huida posicionado en una zona de baja vigilancia. La primera fase de su plan de evasión consistió en una alteración radical de su identidad visual para dificultar las descripciones de los testigos oculares. Horas después del doble homicidio, el operador del clan de los Daniels procedió a afeitarse la barba y modificar su vestimenta habitual en un piso franco de la provincia de Málaga. Esta maniobra de contrainteligencia buscaba invalidar las imágenes captadas por las cámaras de seguridad del pub irlandés, donde su vello facial era un rasgo distintivo y fácilmente identificable. Lejos de intentar una salida precipitada a través de los aeropuertos andaluces, donde el control de fronteras ya había activado la alerta de búsqueda, el sospechoso optó por la vía terrestre. El asesino recorrió cientos de kilómetros por la red de carreteras nacionales hasta cruzar la frontera hacia el territorio de Portugal. Esta ruta lateral le permitió evitar los filtros de seguridad reforzados en la terminal de Málaga y ganar un tiempo operativo crítico mientras las unidades de homicidios intentaban reconstruir su trayectoria. Desde el país vecino, el fugitivo logró abordar un vuelo comercial con destino al Reino Unido, creyendo que el salto transnacional garantizaría su impunidad definitiva. El sicario de 44 años de edad buscó refugio en los suburbios de Liverpool, un territorio donde su organización mantenía una red de protección logística de alto nivel. Sin embargo, la celeridad en el análisis de las pruebas biológicas y digitales en el escenario del crimen permitió a las autoridades españolas poner nombre y apellidos al ejecutor en un tiempo récord. La coordinación entre la Guardia Civil, la Policía Nacional y la inteligencia británica activó un seguimiento electrónico ininterrumpido sobre el entorno más cercano del sospechoso. 13 días después de haber apretado el gatillo en Fuengirola, la policía de Merseyside localizó el paradero exacto de Michael Riley tras una vigilancia discreta.
el hombre que había cruzado media Europa para saldar una deuda de sangre entre clanes de Glasgow, fue interceptado finalmente en una operación relámpago que no le otorgó margen alguno para la resistencia. Su captura no solo representó el éxito de la cooperación policial internacional, sino que expuso la vulnerabilidad de los sicarios internos ante la tecnología de rastreo moderna. A pesar de su adiestramiento y de haber ejecutado una ruta de fuga compleja a través de 3 naciones, el rastro dejado en la península ibérica resultó ser una prueba forense irrefutable. La detención en Liverpool marcó el inicio de un proceso de extradición que lo devolvería al mismo suelo donde había intentado enterrar a sus rivales históricos. 13 de junio del año 2025. Apenas 2 semanas después de que las detonaciones en Fuengirola sacudieran los cimientos del crimen organizado en la Costa del Sol, la policía de Merseyside ejecutó una maniobra de asalto quirúrgica en Liverpool. El operativo no fue fruto del azar ni de una delación interna, sino la culminación de una vigilancia electrónica ininterrumpida que logró geolocalizar al tirador en una zona de seguridad de su propia organización. Michael Riley, el hombre que creyó haber borrado su rastro al afeitarse la barba y cruzar 3 fronteras nacionales por tierra, fue neutralizado en una operación relámpago sin que tuviera margen para empuñar un arma o destruir pruebas de cargo. La detención se produjo bajo el amparo de una orden de arresto internacional emitida con carácter de máxima urgencia por los juzgados de instrucción españoles, que trabajaron en coordinación directa con la Agencia Nacional del Crimen británica. El sospechoso de 44 años de edad compareció de inmediato ante la Corte de Magistrados de Westminster, iniciando un complejo y tenso procedimiento de extradición transnacional. Los fiscales británicos presentaron un dossier demoledor de pruebas forenses y digitales suministradas por la inteligencia española, donde se detallaba minuciosamente su itinerario de fuga desde la provincia de Málaga hasta su llegada al Reino Unido tras pasar por territorio luso. Durante las vistas judiciales iniciales en Londres, la defensa técnica del sicario intentó dilatar el proceso mediante el uso de recursos legales que alegaban posibles vulneraciones de derechos fundamentales en el sistema penitenciario español. Sin embargo, la contundencia de las evidencias biológicas y los restos de ADN recuperados en el Monaghan's Irish Bar resultó ser un muro legal infranqueable para los letrados del clan de los Daniels. El intercambio de información entre la Guardia Civil y las autoridades de Liverpool permitió confirmar que Riley no era un mercenario externo contratado para la ocasión, sino un operador de máxima confianza y rango interno dentro del bando agresor de Glasgow. El traslado del detenido hacia territorio andaluz se planificó bajo protocolos de seguridad de grado militar para evitar cualquier intento de rescate o eliminación por parte de sus rivales directos. Abatido el núcleo directivo de los Lions en Fuengirola, el temor de las autoridades residía en que la organización escocesa intentara cobrarse su propia venganza antes de que el asesino pisara el banquillo de los acusados. Cada movimiento del recluso entre los centros de detención preventiva y las dependencias judiciales se convirtió en un despliegue paramilitar coordinado entre el Ministerio del Interior y las fuerzas especiales de la isla, consciente del valor estratégico que Riley representaba para ambos bandos. La captura del ejecutor supuso un golpe táctico demoledor para la estrategia de expansión de las mafias británicas en el litoral mediterráneo español. El hecho de que un miembro orgánico de la banda hubiera sido identificado, rastreado y capturado en un tiempo récord envió un mensaje de alerta sin precedentes a los centros de mando en Glasgow. Las estructuras criminales comprendieron que la Costa del Sol ya no funcionaba como un territorio de impunidad administrativa o refugio de retiro, sino como una zona de monitorización intensiva capaz de desarticular a los sicarios más adiestrados del continente europeo mediante tecnología de reconocimiento y cooperación policial. A medida que el sumario judicial avanzaba en los juzgados de instrucción, se desvelaron los detalles del soporte logístico que el tirador recibió durante su estancia previa al crimen en la península. Se investiga la existencia de una red de pisos francos en urbanizaciones de lujo y vehículos de alquiler gestionados por ciudadanos británicos con residencia legal en la zona de Marbella. Estas células de apoyo no solo habrían facilitado el armamento utilizado en el doble asesinato, sino también la información de inteligencia necesaria sobre los movimientos rutinarios de Eddie y Ross, demostrando que la ejecución en la terraza fue el resultado de una vigilancia previa de alta precisión que duró varias semanas. La eliminación sistemática de la cúpula de los Lions en el sur de España ha provocado un seísmo de proporciones incalculables en el inframundo de Glasgow. El derramamiento de sangre en Fuengirola no supuso el cierre de una disputa histórica, sino el pistoletazo de salida para una fase de hostilidades mucho más agresiva en el continente.
Con Eddie y Ross fuera de la ecuación, la organización de los Daniels ha intentado expandir su hegemonía sobre las rutas de distribución de estupefacientes que conectan el puerto de Algeciras con el norte de Europa, aprovechando el descabezamiento de sus rivales. Este doble asesinato ha forzado a las agencias de inteligencia británicas y españolas a reconfigurar sus protocolos de vigilancia sobre los residentes extranjeros de alto riesgo en la Costa del Sol. Las unidades de homicidios mantienen bajo monitorización constante a más de 30 individuos vinculados a estas estructuras criminales en la provincia de Málaga, detectando movimientos de fondos y cambios de domicilio que sugieren una reorganización interna de los clanes. El litoral mediterráneo ha dejado de ser percibido como un simple lugar de retiro para los capos internacionales, transformándose en un tablero de ajedrez donde cualquier error táctico se paga con la ejecución directa en plena vía pública. Lo que más inquieta a los analistas internacionales es la profesionalización del sicariato interno personificado en Michael Riley durante su incursión en Andalucía. El hecho de que los clanes ya no subcontraten asesinos externos, sino que desplacen a sus propios miembros operativos con lealtad probada, indica un nivel de compromiso bélico total. Se sospecha que nuevas células de castigo ya se encuentran posicionadas en territorio peninsular, esperando las coordenadas exactas para responder al golpe asestado contra los líderes de los Lions, lo que mantiene en vilo a las fuerzas de seguridad ciudadana de Marbella y Estepona. La guerra de clanes de Glasgow ha demostrado que las fronteras nacionales son totalmente irrelevantes cuando se trata de saldar deudas de sangre con décadas de antigüedad. Cada detención y cada incautación de armamento en los suburbios escoceses tiene hoy un eco inmediato en los paseos marítimos de la península ibérica, evidenciando una interconexión delictiva que desafía la soberanía de los estados. El sistema judicial español se prepara ahora para un proceso de extradición y un juicio de alta seguridad, consciente de que el banquillo de los acusados será el próximo objetivo de las represalias mafiosas en un conflicto que parece no tener un final diplomático posible. La ejecución en la terraza del Monaghan's Irish Bar es el recordatorio definitivo de que el pasado criminal siempre encuentra el camino de vuelta, sin importar cuántos kilómetros de distancia existan de por medio. Si quieres entender cómo las guerras de clanes extranjeras están redibujando el mapa de la violencia en nuestras costas y qué estrategias utiliza la policía para frenar a estos operadores invisibles, te invito a suscribirte. Seguiremos desclasificando los expedientes de la Costa del Sol para que no pierdas detalle de quiénes manejan realmente los hilos en la sombra.